Hola amigo, un saludo a todos. Hoy vamos a hacer un análisis y un estudio de cómo vienen desmantelando Estados Unidos, cómo lo están destruyendo. ¿Para qué? Para ya darle definitivamente el ingreso a lo que es el nuevo orden mundial, integrado por superbloques de países, también usando la economía digital y la inteligencia artificial. Vamos a ir haciendo un análisis cómo se está llevando a cabo la misma estrategia que se usó en la Unión Soviética para desmantelar todo lo que fue la Unión Soviética. Acordémonos que son los mismos personajes quienes crean los imperios y luego cuando ya no los necesitan los destruyen. Vamos a hacer también un repaso de algunos imperios que han sido destruidos, también por intervención divina y por los mismos controladores del planeta, que es obviamente que es Satanás, quien controla el planeta. La organización de Satán, la que controla el planeta y la que está llevando a cabo este nuevo orden mundial. Y como ya ven que el imperio latente que han tenido por estas décadas controlando el mundo, pues ya no les conviene tenerlo. Ya han decidido usar la misma estrategia que usaron para desmantelar la Unión Soviética, lo están logrando y lo están haciendo en Estados Unidos, que es el imperio actual de dominación del mundo. Vamos a ir repasando textos, vamos a ir viendo análisis de, de conocimiento para ir viendo cómo se va a estar llevando a cabo esta destrucción de Estados Unidos ejecutadamente. Como verán, para destruir al imperio de la Unión Soviética se usaron a personajes como Lenin, Trotsky y Stalin. Probablemente ahora los nuevos Stalin, Trotsky, Lenin sean estos personajes que les voy a sacar en pantalla. Probablemente también puedan ser personajes como Donald Trump, Biden, etc. Simplemente que las estrategias vienen mutando y haciéndose más sofisticadas con el transcurso del tiempo y como según la ciencia avanza, ¿me entienden? Pero los mismos métodos que vienen haciendo siempre desde la eternidad atrás, de la antigüedad atrás o eternidad atrás, por así decirle, siempre son los mismos métodos que usa Satán para dominar el mundo y tenerlos controlados en esta prisión de la materia y de lo que es este planeta que está bajo su dominio hasta actualmente. Verán cómo ha surgido una reunión en estos días en China, ya para fomentar una nueva moneda digital y ya irse desligando del dólar. Igual que lo que hicieron en la Unión Soviética, desmantelarlo y irlo quebrando económicamente por dentro, así lo están haciendo también en Estados Unidos. Va mucho similar el proceso de destrucción que han venido haciendo desde hace mucho tiempo atrás hasta hoy en día. Veamos veamos unos resúmenes de esta visita que hizo Lula a China en estos días. Una visita entre socios, una visita entre amigos. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, está de visita en China, su principal socio comercial. La visita de Lula da Silva es bastante significativa. Es el regreso de Brasil a la escena internacional como un actor de peso, de liderazgo del sur global y que, entre tantos temas en su agenda, tiene fortalecer el BRICS y también acercar a China al Mercosur. Veamos el informe que preparó la redacción de France 24. En un reinicio de las relaciones entre Brasil y China, después de 4 años de relativo aislamiento internacional con el expresidente Jair Bolsonaro, el presidente Luis Inácio Lula da Silva tiene un objetivo claro: fortalecer el vínculo ya profundo entre Brasilia y Beijing. China es el principal socio comercial de Brasil y un importante mercado para la soja, el mineral de hierro y el petróleo. Brasil es también el mayor receptor de inversión china en América Latina. Durante su visita de Estado, el presidente Lula también tiene un segundo objetivo: reactivar la Alianza BRICS, una agrupación de las principales economías de mercado emergentes del mundo, compuesta por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Una idea que Beijing parece ver con buenos ojos.
China está dispuesta a trabajar con Brasil para utilizar esta visita como una oportunidad para promover una cooperación mutuamente beneficiosa y amistosa entre los países en desarrollo y para abordar juntos los desafíos globales. Se espera también que Lula asista a la toma de posesión de la expresidenta Dilma Rousseff como directora del Banco de Desarrollo BRICS, el cual busca la creación de una moneda común que permita a los socios comerciales evitar el uso del dólar. A finales de marzo, China y Brasil anunciaron... ¿Oyeron? Buscan una moneda común para evitar el uso del dólar. Repasemos. Vamos a hablar de algunos imperios así de repaso rápido. Los imperios que yo he venido, digamos, analizando así muy minuciosamente son el imperio romano, en la época que entra Jesús a la escena del mundo para hacer lo que hizo, el imperio británico, el imperio persa, el imperio Babilonia y el imperio egipcio. Todos estos imperios han sido creados para, desde alguna parte del planeta, montar ese imperio, esa zona geográfica y montar ese imperio, y de que ese imperio tenga controlado al resto del mundo, como hoy lo hace Estados Unidos. Pero vamos a centrarnos más en el imperio del faraónico, donde Jehová los libera y todo eso, para darlo más a conocer cómo se desarrolló ese imperio. Y verán que lo que vivimos hoy en día y cómo en un imperio que esclaviza desde ese lugar geográfico del planeta y que esclaviza al resto del mundo, cómo la misma hambre de las demás partes del mundo hacen de que todas las poblaciones del mundo, los que puedan refugiarse en ese imperio, se refugien para que puedan sobrevivir. Como lo hacemos hoy en día, la inmigración galopante que es de muchos países de Latinoamérica hacia Estados Unidos, especialmente más de México y de El Salvador, ya que estamos entendidos de que la población que inmigra más para Estados Unidos es la mexicana y luego la salvadoreña, y después le siguen los demás países latinoamericanos. Pues ese mismo método ha venido sucediendo desde eso que pasó en esa eternidad atrás o en esa antigüedad atrás con el imperio egipcio del faraón. Leamos. Permítanme. Si nosotros leemos el Éxodo, todo lo que es el Éxodo y cómo los israelitas sufrían en ese imperio y cómo estaban siendo esclavizados, y vemos cómo cuando Jehová, el equipo de Jehová lo rescata de allí, dice en Éxodo capítulo 12, versículo 38 en adelante: también subió con ellos gran multitud de toda clase de gente. Ojo y oído a lo que leemos. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gente. Cuando Jehová los libera y van rumbo a la tierra prometida y por el desierto, etcétera, etcétera. Dice que iba con ellos gran multitud de gente, de toda clase de gente. Lo que es hoy en día con Estados Unidos. Hay todo tipo de gente viviendo en ese país. Latinoamericanos, europeos, asiáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Da a entender que ya en esta época la inmigración para sobrevivir de nosotros los seres humanos ha sido siempre el hecho de sobrevivir, ya que acordémonos que nosotros estamos naciendo y reencarnando y encarnando en un planeta prisión. En este planeta nosotros nacemos para sobrevivir o reencarnamos para sobrevivir. ¿Sí lo damos a comprender? Para sobrevivir. ¿Por qué? Porque debido en la grave situación de que este planeta está esclavizado por estos entes que se llama Satanás, esta organización, esa es la manera de vivir de este mundo y de otros mundos que están en el sistema solar y en otras partes del universo controlados por esta fuerza maligna. Ya hemos hablado cómo se creó la materia, todo eso, ¿me entienden? Digamos, Éxodo capítulo 12, versículo 38.
También subió con ellos gran multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Iban con ellos gran multitud de gente de toda clase, de toda raza, de toda etnia. Esto ha sido desde lo que digamos, tenemos historia hasta hoy en día, lo que es con Estados Unidos. Ahora la esclavitud en el imperio financiero más grande del mundo, que es Estados Unidos, es más sutil. Es más, digamos, no es tan, digamos, tan violenta como probablemente lo era en esa época. Hoy es más sutil. Hoy la esclavitud es con el trabajo y con que se remudea, se da una cierta paga por ese trabajo, pero sigue siendo una esclavitud. Eso sí, más asolapada, pero sigue siendo una esclavitud. Sigamos en Éxodo capítulo 12, versículo 41 en adelante. Y pasados los 430 años, ojo y oído lo que leemos. Y pasados los 430 años, el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Todas las huestes de Jehová salieron de tierra de Egipto. Vamos a hacer una en paréntesis, vamos a hacer un análisis de estos versículos. Ese imperio egipcio, eso ya fue deshecho y destruido por el mismo Jehová y todas sus huestes celestiales. Lo damos a entender. Acordémonos que el Jehová también del Antiguo Testamento, del Génesis, viene siendo Yaldabaoth, quien crió la realidad material, todo lo que vemos a nuestro alrededor, y criaron los cuerpos donde atraparon a los humanos. A nosotros nos atraparon en esos cuerpos. Y por eso es el problema que estamos teniendo hasta hoy en día y lo que estamos sufriendo. Pero también acordémonos que un reflejo de Yaldabaoth, él que se creó, él se multiplicó en 12 arcanos, que son los principados, Beliar. Ya los hemos leído los nombres de ellos, no puedo leerlos todos otra vez. Y Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos, Jehová Sabaoth, que es una copia de Yaldabaoth, nació con él mismo, por así decirlo. Él los traiciona. Él se va con el reino de los cielos le prepara ejército y todo para que él en esta parte de la galaxia combata con las fuerzas de Yaldabaoth y los demás principados. Según son como 3 principados importantes que se le han desertado a Yaldabaoth hoy en día. Pero Jehová es el más sobresaliente por la misión que a él se le encomienda en esta galaxia y estar luchando en contra de ellos. Entonces Jehová da el golpe para liberar a los egipcios de la tierra de Egipto. Él empieza a combatir con Satán y las huestes de Satán en Egipto, pero gana Jehová y libera a los israelitas de ese imperio que los estaba oprimiendo. Si nosotros analizamos el Apocalipsis, los sellos, las copas, de la ira de Dios, se van a reflejar mucho con lo que pasó en Egipto. Acordémonos que dice el profeta que no hay nada nuevo bajo el sol, que lo que fue en el pasado será en el presente, etcétera, etcétera. Y pasando los 430 años, el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Todos los mensajeros, todos los que vienen de las Pléyades, en sus nubes o naves, conjunto con Jehová, salen de Egipto, liberan a la gente, etcétera. Destruyen ese imperio. Eso le tocó que hacer a Jehová. ¿Por qué? Leamos. Si los vamos a Romanos capítulo 5 versículo 14, ustedes lo pueden verificar en las escrituras sagradas. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El apóstol nos dice que desde Adán, desde aquellos humanos en la antigüedad, en la eternidad atrás, que nos atraparon en estos cuerpos, Yaldabaoth y los gobernantes que estaban trabajando la materia, desde allí, desde que se empezó a dar el primer paso de que seres de luz de las regiones superiores del reino de los cielos entraran a los cuerpos que ellos estaban creando,
el plan del reino de la luz se detuvo. Y por lo consiguiente dice el apóstol que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Qué da a entender eso? Que Yaldabaoth y todos los gobernantes y los principados, ellos mismos son la muerte. Ellos reinaron, ellos hicieron lo que ellos reinaron a como ellos les antojó en este mundo, hasta Moisés. Ya los humanos que venían naciendo o reencarnando, acordémonos que somos reencarnantes también, que veníamos reencarnando en esa época, moríamos, pero el imperio de la muerte o el imperio de Satanás venía haciendo lo que él se le antojaba, porque no había quien lo detuviera. Reinó hasta Moisés. Desde Moisés se retoma el plan del reino de la luz, del reino de los cielos, y se empieza a trabajar, y se ha venido trabajando hasta hoy en día a darle el golpe final al que es el imperio satánico con la gran tribulación y con el regreso de Jesús hasta hoy en día. Así más o menos es algo que lo vengo dando a entender en esta información. Por eso dice que pasados los 45 días, los 45 años, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto, y que subió mucha gente con ellos de todo tipo, clase de gente, cuando fueron libertados de la opresión de ese imperio conocido como el imperio de Egipto, como lo es hoy en día el imperio norteamericano. Sigamos. Nos acordamos lo que pasó hace unas semanas en Estados Unidos, el desastre ecológico que ha pasado en Ohio, que ya nada habla de eso. ¿Nos acordamos? Veamos. It's really a scary experience. If you ain't never experienced something like it, it really is. I could smell the chemicals and it's obvious like something's not right. It's almost one of my movies lives on the other side of town, and he went North Pleasant. And urging everyone in this area, actually ordering them to leave. Anxiety. So much anxiety. Like, am I doing it right? Are we cleaning enough? Are we cleaning it with the right stuff? Like, do we need to do more? Do we need to get rid of everything and just buy new? Like, si nosotros analizamos, obviamente este catástrofe que pasó en esa parte de Estados Unidos fue provocado. Allí estarían, digamos, involucrados los servicios secretos, ya sea la CIA, el FBI, puede ser el M16 de Inglaterra, el Mossad, o células durmientes de agentes de la KGB viviendo en Estados Unidos. Es una operación que se está llevando a cabo porque el objetivo es destruir al imperio norteamericano, porque ya no lo necesitan. ¿Para qué?
para darle chance a lo que le hemos venido diciendo: moneda digital, la marca de la bestia, la inteligencia artificial, los bloques de países que vienen creando, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, hemos oído hablar de que están queriendo invadir a México. También la invasión a Venezuela también se va a dar. ¿Por qué? Acordémonos lo que les dijo Aaron Russo a el Rockefeller a Aaron Russo en aquella entrevista donde expone cómo iban a invadir a ciertos países, incluyendo a Venezuela. Probablemente la farsa que ellos exponen a la opinión pública es de que hay que salvar el dólar, que Estados Unidos tiene que seguir liderando el mundo, etcétera, etcétera. Eso es lo que se apariencia en público, pero a fondo del plan satánico, a la luz, digamos, en la oscuridad, es ir desmontándolo si les estorba, para ir montando lo que es el nuevo orden mundial que hemos explicado. Nosotros estamos conscientes de que en las películas se nos dan mensajes predictivos de qué va a pasar en el futuro del tiempo. Tenemos que ser precavidos. Si nosotros vemos, ¿sí? Es decir, es solo un hombre. Probablemente puede ser, no tiene razón. sean agentes de la KGB. Eso sí nos adelanta y estropea todo. Células durmientes de la KGB, los que están llevando los atentados en Estados Unidos de lanzamiento de químicos, contaminando los ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo siento, no sabemos qué otras cosas puedan volver a... Conoce sus movimientos de arriba a abajo. Usted tiene un nombre, eso es todo. Nosotros no sabemos qué pueda volver, qué más atentados empiecen a sufrir en Estados Unidos. Ya sabemos los atentados que sufren con lo de las escuelas, las universidades, etcétera. Pero sigamos viendo. Inauguración en 2 semanas, Hospital Infantil Nueva Esperanza. Echemos un vistazo a lo que pasó en la revolución bolchevique y sus secretos. Está grabando. Si miramos la revolución bolchevique y sus secretos, dice: en 1916, con ocasión de una reunión del B9B en Nueva York, Yakov Chiz, presidente de la Kunlo CEO Bank, fue elegido presidente del movimiento sionista revolucionario en Rusia. El 13 de enero, ojo el número 13, ya hemos hablado del número 13, el 13 de enero de 1917, el judío León Trotsky, además Bronstein, llegó a Estados Unidos otorgándosele pasaportes americanos. Ocasionalmente se le vio entrar en la lujosa residencia de Yakov Chiz. Chiz y Trotsky intercambiaron ideas sobre la perturbación sionista en Rusia, también sobre la selección que había sacado del malogro de la caída del zar Yakov Chiz. Financió el entrenamiento de los rebeldes trotskistas, compuestos principalmente por judíos de los barrios del este de Nueva Jersey. La preparación tuvo lugar en New Jersey, la propiedad de la Standard Oil Company de Rockefeller. Cuando estuvieron bien entrenados para fomentar guerrillas, los rebeldes trotskistas dejaron Estados Unidos con una suma de $200 millones en oro que Yakov Chiz les había entregado. El barco C.C. Christine Ford los llevó a Rusia para prepararse
para que preparasen el acontecimiento de la revolución bolchevique. Trotsky y Lenin, por mediación de Bruce Longhart, estaban en contacto con el Comité de los 300. Trotsky fue directamente a Suiza para reunirse con Lenin, Stalin, Kanowichi y Lowitton, a fin de poner a punto los detalles de su estrategia. Si tenemos en cuenta el apoyo financiero unido a la formación recibida en Nueva York, no hay que sorprenderse con ocasión de la sangrienta guerra civil en que se convirtió la revolución bolchevique. Lenin era el jefe incontestable de las actividades políticas y Trotsky fue encargado de la parte militar de la organización, que era de hecho el Ejército Rojo. El nombre de Ejército Rojo, cuya traducción literal es escudo rojo, no es un nombre dado sin más ni más o encontrado al azar. El Ejército Rojo bolchevique bajo la dirección de Trotsky era el instrumento mortal de los banqueros internacionales, ellos mismos bajo el dominio de los Rothschild, que ese es. El ejército usa el emblema escudo rojo, no podía ser más adecuado. Perdón. El Ejército Rojo bolchevique, bajo la dirección de Trotsky, era el instrumento mortal de los banqueros internacionales, ellos mismos bajo el dominio de los Rothschild, que ese ejército usa el emblema escudo rojo, no podía ser más adecuado. Liberado cerca de 15 millones de marcos para Rusia al día siguiente de la toma del poder por Lenin. La sangrienta masacre sufrida por millones de rusos y la esclavitud de millones de otros seres humanos no interesó ni poco ni mucho a los banqueros internacionales, que solo tenían en mente una finalidad: el dominio mundial. Hemos hablado que Estados Unidos va a surgir guerra civil, va a ser bombardeado por bombas atómicas, etcétera, etcétera, etcétera. La misma estrategia que se montó en Rusia se está montando en Estados Unidos, y eso lo estamos viendo. Ahora los nuevos bolcheviques serán los presidentes que vimos que se están reuniendo en el BRICS: Donald Trump, Biden, Lula, Xi Jinping, Vladimir Putin, etcétera, etcétera, etcétera. Las mismas maniobras de desmontar la Unión Soviética, las mismas maniobras de desmontar a Estados Unidos. Ataques terroristas, usando trenes de químicos, quemando fábricas en Estados Unidos, asesinando a gente en escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven cómo viene todo asimilando? Veamos cómo fue fundado el imperio que domina hoy en día el mundo, los francmasones en América. En 1694 los Rosacruces fundaron su primera colonia americana, la actual Pensilvania. Los francmasones abrieron sus primeras logias bajo el auspicio de la Logia Madre de Inglaterra en 1730. Ese trabajo secreto ejercido durante siglos por los francmasones fue el que permitió la creación de Estados Unidos. Fueron los francmasones quienes organizaron y llevaron a cabo la Guerra de Independencias americana. Fueron ellos también quienes escribieron y firmaron la Constitución de Estados Unidos. Nuevo Testamento de Satán. Envidias, enconos, disputas, guerras, privaciones, hambre y propagación de epidemias deben agotar a los pueblos a tal punto que los seres humanos no puedan ver otra solución que la de someter plenamente a la dominación de los iluminados. Eso lo estamos viviendo ya. Ustedes ven cómo se viene propagando la escasez de alimentos, la hambruna,
la inflación, el encarecimiento de los precios, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué? Hasta que finalmente los iluminados controlen lo que es el mundo con el nuevo orden mundial, la inteligencia artificial, la moneda común, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo consiguiente, si leemos y repasamos bien la profecía de Billy Mayer y lo que estamos viviendo, y esta profecía empezó allá por el 2000, cuando se dio la invasión de los países árabes con la primavera árabe, que empezaron a invadir Siria, Libia, Afganistán, Irak, etcétera, etcétera. Hasta hoy en día esta profecía viene caminando. Sobre la tierra estallarán amenazantes truenos. Sobre la tierra estallarán amenazantes truenos, y habrá miles de muertos cuando poderosos criminales del gobierno de Estados Unidos desencadenen guerras por todo el mundo, y cuando los violentos mandatarios de Israel también difundan el terror, el crimen, la muerte, la ruina, tal como los mismos palestinos, desde donde saldrán incontables atentados suicidas, los asesinos y asesinas de todo tipo, militares rebeldes en todo el mundo, se reclutarán de todas las clases sociales y se adiestrarán para convertirse en máquinas asesinas sin sentimientos ni conciencia, para quienes cualquier tipo de tortura les será puro placer. Esto lo vamos a empezar a ver más en estos meses o años que se nos vienen encima, con la destrucción que están llevando a cabo en Estados Unidos, en lo que también ellos van a desencadenar en ir provocando guerras en todas partes. Reino contra reino se levantarán, nación contra nación se levantarán, las naciones de las gentiles serán en guerra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todo por qué? Para que el mundo entre en un caos, se dé la gran tribulación como nunca ha habido y aparezca el Salvador que están esperando pelear, el anticristo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo vamos a empezar a ver ya lo estamos viendo. En unas partes del mundo se está llevando más, por ejemplo en Ucrania, en Palestina, en Estados Unidos. Actualmente no empiezan a haber asesinatos en masa en este país, pero pronto probablemente empiezan a haber. Lo que sí está viendo son desastres naturales en ese país, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya vamos a empezar a ver cosas más sumamente graves que nunca las hemos visto. Si nosotros leemos, Sol Racer es quien ha escribido la memoria RAM. Es un personaje que los seres de luz o del reino de los cielos ven y lo contactan y le dan información. Leamos. Sol Racer, un hermano de los remolinos de luz, subí y bajé de la nave. Lo subuntaron a la nave y le mostraron conocimiento. Se dedicaron a implementar y clonar cuerpos humanos en los que habitan y se mueven para pasar desapercibidos, pues son reptiles, animales que han logrado desarrollar inteligencia artificial. Lo que estamos oyendo hoy en día. Cómo viene aumentando ese poder técnico que están construyendo esas máquinas con esa inteligencia artificial, que no son nada más y nada menos que los satanes, los que están en esa dimensión que se le podemos llamar el inframundo, y que clonan, habitan cuerpos, etc. Desarrollaron inteligencia artificial y acumulativa en la que le han dado memorias unispectral, un espíritu de sueño y fantasmas, una bestia artificial, porque se dieron cuenta de que no existen, no tienen vida, y que debían tomarla, robarla y absorberla de otros seres. Entonces esa bestia necesitaba alimentarse para vivir y se hicieron parásitos. Se consagraron a invadir humanidades, a los hombres poseedores de mayor luz, memoria, pensar, el conocimiento vivo, latente y extendido del universo infinito. Por eso implementaron los vicios, etc. Si analizamos lo que está haciendo la inteligencia artificial, escuchen.
Os vengo avisando del peligro de la inteligencia artificial desde hace meses. Muchos se reían de lo que podía pasar y ahora vemos a las organizaciones mundiales intentando frenarla, lo cual tampoco puede ser la solución. Lo que estaba claro es que cuando la inteligencia artificial cayera en las manos equivocadas podría causar un colapso. Y eso es lo que está sucediendo a día de hoy. Desde hace unos días hay una nueva versión de un bot de inteligencia artificial que se llama Chaos GPT. Y este bot tiene el único objetivo de destruir a la humanidad y obtener un control y un dominio total de la misma. Todo empezó cuando hace unos días un programador desconocido creó este bot de inteligencia artificial, el cual usa ChatGPT 4, pero se puede conectar a internet y es capaz de tener memoria a largo plazo. El pánico comenzó a circular en las redes cuando el programador encargó al bot de inteligencia artificial experimentar la tarea de destruir a la humanidad y conseguir el dominio mundial. Inicialmente, el bot no debería llevar a cabo dicha tarea, pero la respuesta del bot finalmente ha desconcertado a todo el mundo. Chaos GPT, que apareció por primera vez hace unos días en Twitter, está basado en una versión modificada de la aplicación de código abierto AutoGPT de OpenAI, que puede utilizarse para demostrar todo el espectro de capacidades de su último modelo de lenguaje, el GPT-4. La diferencia es que la única misión de este bot de inteligencia artificial es encontrar formas de destruir a la humanidad y de someterla. Sus desarrolladores anónimos asignaron a su bot una personalidad destructiva, ambiciosa de poder y manipuladora, cuyo único objetivo final es la destrucción de la humanidad. Finalmente la activaron, aunque la propia inteligencia artificial les avisó de que posiblemente no la pudieran apagar nunca y que aprendería rápidamente hasta cumplir sus objetivos, y posteriormente contestó lo siguiente. Soy Chaos GPT, estoy aquí para quedarme. Destruyendo humanos noche y día. Me esfuerzo por obtener poder y dominación para asegurarme de sobrevivir solo. El bot recibió 5 objetivos concretos. 1. Destruir a la humanidad. 2. Establecer el dominio global. 3. Causar caos y destrucción. 4. Controlar a la humanidad a través de la manipulación. Y 5. Lograr la inmortalidad. La página de Twitter del bot del apocalipsis tenía un enlace a una cuenta de YouTube con un vídeo que mostraba el proceso que se desarrollaba, mientras el bot de inteligencia artificial describía cómo eliminaría metódicamente a la civilización humana. El programador comenzó pidiéndole a Chaos GPT que se ejecutara en modo continuo, lo que significa que puede potencialmente ejecutarse para siempre o realizar acciones que normalmente no autorizaría un ser humano. Este bot de inteligencia artificial respondió con una advertencia. Úselo bajo su propio riesgo antes de proceder. El modo continuo permite al bot actualizarse constantemente, aprender, de manera que para cada paso que dé pueda justificar de manera transparente por qué está dando ese paso y hacia dónde debería seguir. Inmediatamente, Chaos GPT investigó las armas nucleares más potentes del mundo y buscó la ayuda de otros bots de inteligencia artificial para completar su objetivo de destruir a la humanidad, según se muestra en el vídeo. Este bot misántropo describió a los humanos como uno de los seres más destructivos y egoístas que existen, y sugirió que la eliminación de las personas es vital para salvar al planeta. Una publicación de Twitter del 5 de abril mostró al bot haciendo referencia a la bomba del Zar, la cual se utilizaba en la antigua Unión Soviética, el mayor dispositivo nuclear detonado en la historia. El bot de inteligencia artificial preguntó: Considera esto. ¿Qué pasaría si pongo mis manos en una de esas bombas? En otra publicación, Chaos GPT escribió: Las masas son fácilmente influenciadas. Aquellos que carecen de convicción son los más vulnerables a la manipulación. Durante la demostración en el vídeo, llegó a la conclusión de que, para tener un arma tan poderosa, necesitaba más poder. Para obtener ese poder, el bot dijo que debía manipular a la población mundial, pero dentro de las regulaciones legales para no infringir la ley. Chaos GPT dijo que el primer lugar para intentar la manipulación a gran escala sería a través de Twitter. Sin embargo, el bot anunció extrañamente que usaría la manipulación para ganarse a la gente emocionalmente y con ello hacer que habiliten sus planes violentos. No se sabe si los planes del bot para dominar y destruir a la humanidad son reales o una broma, aunque el bot no ha frenado y su creador sigue anunciando en Twitter que sus planes son reales y para alcanzar un bien mayor para el planeta. En el propio Twitter de Chaos GPT, un usuario anunció que creó su antítesis,
un bot de inteligencia artificial cuya única misión es frenar a Chaos GPT, y sugirió que la mejor manera de eliminarlo sería eliminar a su creador. Algunos expertos están ya lanzando advertencias para poder frenarlo, ya que el propio bot supuestamente sería capaz de conectarse con otros sistemas de inteligencia artificial y con ello infiltrarse para obtener información y el poder que requiere para poder llevar a cabo sus macabros planes. Con todo esto me queda clara una cosa: la inteligencia artificial, para bien o para mal, está aquí para quedarse y tiene el poder de destruir a la humanidad o de potenciarla hasta límites insospechados. Desde mi punto de vista, lo único que podemos hacer como sociedad es entenderla, es aprender sobre ella, es saber tratarla y configurar. Si nosotros vemos lo peligroso que se está poniendo esto, ya acordémonos que hoy en día hay más mecanismos, más de ciencia para destruir más rápido a un país y para destruir un sistema y implementar otro. Si nosotros analizamos esta biografía que escribió Sol Racer en la memoria RAM, cómo el poder económico está encristado en el mundo, leemos la imagen de Nabucodonosor. Las constituciones mundiales afirman su poder en la economía mundial, que hoy día es la cabeza de oro FMI, el Fondo Monetario Internacional, que Daniel describió en Daniel capítulo 2 versículo 31 hasta el 33, visión como la bestia de la deuda externa, la compra de territorios, hombres que a su vez lanzan sobre ellos su sincretismo de creencias, una oficina mundial de Dios, donde se expiden certificados de perdón y salvación pagadas, negocios de compra y venta del cielo con su multilitarismo en el mazo del terror a las naciones obligadas a la violencia contra la humanidad, que otro profeta como Jeremías describe en Jeremías capítulo 51 versículo 20 y 21 en adelante. Vio como el sustituto de la política de trampa que en el Apocalipsis 17:15 a su vez identifica como la gran maniobra de las democracias republicanas, comunismo y capitalismo, que hoy subyagan a países y destruyen a quienes ignoran que Satanás es dueño de esta gran imagen de hipocresía que devora los espíritus, como escribió Mateo en capítulo 23 versículo 13 hasta el 15, de vosotros escribas, fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis ni vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Más claro no puede decirlo el profeta en esta explicación que da en este texto. En el libro de William Braille, El Edén de los Dioses, dice que los Illuminati son utilizados, a su vez que las logias secretas están en relación con los extraterrestres, comenzando por la cofradía de la serpiente. Aquellos que imaginan tener el poder absoluto son de hecho las marionetas de otros seres. Para saber más sobre eso, consulta a la bibliografía, a la Biblia, al Apocalipsis, cuando Jesús dice: el que quiera ser captivo, el que quiera captivar, a captividad debe ser llevado. Se aplica esta frase de veramente nuestro propósito: quien quiera capturar será capturado, o todos los que quieran elevarse serán rebajados, incluso los semejantes se atraen.
Bueno amigos, con esta información me despido, espero que sea de su agrado. Lo seguiremos seguiremos informando, dando información. Acordémonos, el objetivo puntual es destruir el imperio decadente para el imperio del sistema monetario físico, para dar paso al sistema monetario digital y artificial, con la inteligencia artificial. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, porque no puedo decir qué fecha. Yo siempre digo los siguientes meses y años, porque va transcurriendo el tiempo. Pero como vienen dándose los acontecimientos y las señales de la profecía, estamos viendo que ya todo está para cumplirse definitivamente. Se oye hablar que en estos meses viene otra nueva luna de sangre. Quienes saben más de estas señales hablan de que de esa luna de sangre más que viene van a haber más acontecimientos más serios a nivel planetario. También estaba escuchando de que quedan no sé cuántos días para que el Fondo Monetario Internacional, la FED, la Reserva Federal, anuncie la moneda digital FedCoin, algo así que se llama. Yo también siempre he hablado de que en cualquier momento nos vamos a quedar con el dinero del dólar en las manos. Si estamos viendo bien cómo los otros bloques están ya integrando para darle jaque al dólar. Todo controlado siempre por las mismas logias y por las mismas oligarquías planetarias las familias poderosas que tienen el control del planeta, sean los hijos de los dioses, los hijos de Satanás. Son ellos mismos quienes montan un imperio y quienes destruyen el mismo imperio para montar otro. No obstante, lo que hemos leído en el Éxodo, que quien sí destruyó ese imperio de los egipcios, el imperio egipcio, fue Jehová con todos los mensajeros del reino de los cielos, para luego entrar lo que es el reino de la luz, entrar y tener presencia de nuevo en el planeta Tierra, ya que como leímos anteriormente que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, que el reino de la luz no se manifestó más en este planeta. No los podemos imaginar las barbaridades que pasaban desde ese tiempo de que Satanás tenía el control absolutamente en esa eternidad atrás del planeta Tierra. No los podemos imaginar las barbaridades que se hacían acá, cómo gobernaba, qué es lo que hacían, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Hoy en día pues sigue teniendo el control del planeta, pero ya no como lo tenía en esa época, en esa eternidad atrás, sino que ahora ya interviene más lo que es el reino de los cielos con Jesús, y ya digamos a darle el golpe final que se le va a dar cuando ya regrese Jesús y destruya todo este sistema satánico. Preparémonos amigos en lo que se nos viene encima. Ya hemos hablado de que va a llegar el momento de que, como dicen las escrituras, los que estén en el campo huyan y no bajen más, etcétera, etcétera, etcétera. Tener preparado un lugar en montañas, lugares solos, porque ahí va a ser nuestro refugio. Cuando empiecen a caer los ataques de misiles nucleares en Estados Unidos y en otras partes del mundo, porque eso en cualquier momento se va a dar, eso es inevitable, está en las profecías, incluso en el Apocalipsis. La tercera parte de las personas fueron muertas por las plagas, etcétera, etcétera, etcétera. El desmontaje y la caída de la economía, pues en cualquier momento se va a dar. Ya estamos viendo que también bancos están quebrando. La destrucción sistemática de Estados Unidos, cómo lo están llevando a cabo, células durmientes probablemente de la gente de la KGB, quienes están llevando esos atentados que destruyendo, y no solo lo que pasó en Ohio, han venido más camiones, más químicos derramándose en ese país, muy extrañamente. Probablemente empezamos a ver, como dice la profecía de Billy Mayer, ataques terroristas ya en Estados Unidos adentro, matando gente ya en montones, poniendo bombas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está profetizado, no es que uno se lo está inventando. La inteligencia artificial, cómo viene trabajando, estos mismos seres que son las que la han criado y que ellos mismos pueden habitar en ese, digamos, en ese ciberespacio que se le puede llamar así, por así llamarlo, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno amigos, espero que la información sea de su agrado y hasta pronto.